Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches si usted lo está viendo a esta hora. Vamos a iniciar el capítulo número 11 de este podcast que se llama Instruye al niño en su camino, para que él, cuando sea viejo, es decir, cuando alcance la madurez, no se aparte del camino de la instrucción que usted en su rol de madre, padre, tutor, abuela o abuelo le dio, es decir, de los valores sustanciales con que usted lo fue formando para que él, en la medida en que fuera pasando de su niñez a su juventud, a su madurez y finalmente a su vejez, pudiera dar frutos y convertirse en el hombre y la mujer sabia que usted anheló. A mi espalda hoy día hay una galería de arte porque estoy en otro lugar de la casa que habito. Contarles que tuvimos una lluvia importante en el país y sobre todo en la región, que en el lugar que yo me desenvuelvo todos los días, que había una larga sequía. El año pasado hubo una lluvia muy leve durante el periodo de lluvias, que aquí es el otoño-invierno, y eso hizo que la sequía aumentara, que las reservas de aguas disminuyeran de manera considerable y que muchos lugares desde donde se desarrollaba la agricultura tuvieron que ser cerrados, generando no solo mayor cesantía, le llamamos aquí, sino que muchas de esas generaciones que venían trabajando en lo que se llaman fundos o parcelaciones o plantíos, tuvieran que reinventarse, y eso no siempre es fácil y genera también transformaciones, pero también cantidades importantes de ansiedad dentro de una familia. Así que estamos muy agradecidos y agradecidas de la lluvia. Llovió, debe haber llovido durante 12 horas seguidas más o menos. No hubo tanto viento, lo que aquí no generó voladuras de techo y eso. En otras partes del país sí. Y nos muestra como nación que vamos edificando como en pos de la espontaneidad más que de una planificación urbana rural con vista a los entornos naturales que tenemos, ríos, lagunas, embalses, tranques. Entonces, cuando llega un momento de una lluvia abundante, claro, nosotros los seres humanos nos vemos perjudicados y miramos o terminamos declarando a la naturaleza como muchas veces nuestra enemiga y nuestro enemigo, sin considerar que somos las personas, no la gente, las personas, los seres humanos, quienes construimos, edificamos, planificamos, a veces, como yo decía, en esta inmediatez de resolver los problemas de vivienda y, por supuesto, basados en esta ideología del consumo, donde también generamos muchos micros basurales. Y eso hace que cuando vienen estas bendiciones de lluvia, los basurales generen también muchos estragos. Y luego de hacer este paréntesis de la actualidad del lugar donde yo habito, continuamos con el programa. Para no alargarme tanto, porque el otro día me excedí en la hora y eso a veces resulta un poco, yo no lo llamaría desagradable, pero va haciendo que nuestra concentración disminuya, y además que hoy día vivimos en tiempos de lo inmediato, y hace que también nuestro cerebro se acostumbre a reflexionar con poca alimentación. Creo que una hora está bien, ¿ya? Vimos la primera parte de estos 4 capítulos. Vamos a terminar la historia de Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, también conocido como Juan el Bautista, y hay un pastor
muy agradable, un pastor colombiano que se llama Ricardo Caballero, que él siempre habla de JB. Entonces vimos que Zacarías, que es el padre, va a ser el padre de Juan el Bautista, tiene una experiencia angelical. Y la semana pasada tomamos este texto y vimos un poco lo que Lucas quería decir desde este texto, que lo llamamos espiritual, pero que también está formado desde lo real y que tiene un contexto histórico concreto, pero que desde tiempo y espacio concreto, que es cuando él escribe, hoy día no solo nos permite mirar hacia atrás, sino entender el presente y proyectar hacia adelante si queremos entender nuestra vida como un proceso lineal, ¿no? De esta teoría de progreso que surge de fines del siglo XVIII, de que todavía a ratos vamos muy a caballo, pero también conociendo que la vida de un ser humano, aunque aparentemente tiene etapas, desde su gestación hasta su deceso en la tierra, no es necesariamente así como en ascendente, sino que más bien puede ir de manera espiralada, como le pasa al universo que se mueve así, o también en peldaños, y estos peldaños no necesariamente en ascenso, sino que un peldaño tras otro que me permiten avanzar trechos, y luego hay peldaños que otra vez me permiten ascender, pero también hay peldaños que me permiten descender, y en cada una de estas dos opciones que tengo como persona hay trechos de avance. Entonces hoy día voy a leer directamente desde el Evangelio de Lucas, desde la buena noticia de Lucas, que eso significa evangelio, una buena noticia, y vamos a tocar tangencialmente a María. Mi propósito no es hablar de ella aún. Me quedan varios capítulos antes de tocarla, precisamente por la vida de Jesús como su hijo y de todo lo que hizo. Pero vamos a hablar de Elizabeth principalmente, y desde su alumbramiento. Dice en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 16, dice que, a ver, mejor parece que lo voy a tomar desde mi cuaderno, porque aquí ya lo había trabajado. Dice, en el versículo 36, el mismo ángel Gabriel, perdón, yo me había equivocado una vez más, el mismo ángel Gabriel que había estado con Zacarías va a ver a María, y luego de darle un recado a ella muy importante, corrobora su recado diciendo, mira, también Elizabeth, tu pariente, que para nosotros puede ser su prima, lejana, cercana, también su tía, nunca su hermana, ¿ya? Tu pariente, dice, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta frase del ángel corrobora un poco el recado que él le viene a dar, y ella le da una respuesta al ángel a través de este recado, que es que Elizabeth va a concebir un hijo en su vejez. Y hay una frase ahí, dice, porque para Dios nada es imposible. Esto es tomado del Génesis en el capítulo 18, en el versículo 14, y está referido a Abraham con Sara, cuando ellos conciben en su vejez, también en una vejez avanzada para nosotros hoy día, a su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa. Entonces, ¿por qué tocamos
a María de manera tangencial, porque basado en esta noticia que el ángel le da a María cuando ella concibe en su vientre a su hijo, ella decide ir a ver a esta parienta a la zona montañosa. Es decir, ella asciende, sube. Ella vivía abajo y asciende a la zona montañosa. Una vez que María llega a ver, dice, en aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá, hacia arriba. Ya. María estaba desposada con José, es decir, María ya no vivía en casa aún de sus padres, estaba desposada, ya no tenía posada, vivía aún en casa de sus padres, pero ya era oficialmente, estaba en un compromiso de matrimonio. Eso quiere decir que ella, cuando decide viajar, tiene que hacer unos comunicados. No es que hizo una maleta y le dijo, oye mamá, papá, me voy y vuelvo. Como diríamos hoy día, ya ella avisó, comunicó a su padre y también a José. Estamos hablando del protocolo, aunque aquí no está escrito, para avisar que partía a la región montañosa. En cuanto entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, sí, en cuanto ésta oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su vientre. ¿Por qué voy a hacer así como una pequeña explicación de esto? Todas las mujeres que hemos tenido el privilegio de tener un embarazo y que éste llegue a buen término, sabemos que en el 6º mes los bebés se mueven, siempre se han movido desde el principio de la gestación, pero que ya en el 6º mes los movimientos de los hijos y las hijas son notorios. Y a veces uno va caminando y siente un codazo, un puño, una voltereta, una pierna. Pero aquí él dice que el niño saltó de gozo. O sea, el movimiento que nosotros podemos darnos cuenta que fue un movimiento abarcativo de toda su humanidad y ella lo experimentó como un salto. No significa que antes, en el embarazo de Elizabeth, ella no hubiese sentido los movimientos de su hijo. Hoy día también, bueno, ya hace varios siglos, pero hoy día también la gestación de un bebé es una gestación que está siempre muy supervisada por la medicina. Uno, por lo menos en este país, uno desde que está embarazada va, corrobora el embarazo a través de un examen de sangre y después tiene que ir una vez al mes a los Cefam, que se llaman en este país, a ver el peso, que uno no tenga diabetes gestacional o alguna otra enfermedad que se manifieste producto de la gestación o que uno traiga de base, y a uno le revisan el peso, nos dan alimentación, a veces te mandan al dentista. Si uno tiene un embarazo de alto riesgo, también va al psicólogo. Si no se siente preparada para ese embarazo, ya sea que está en un embarazo adolescente o tienes una situación familiar, hoy día le llamamos tóxica, pero llamémosle de alto riesgo o de vulnerabilidad. Entonces uno en general va desde el primer mes hasta el término, va teniendo lo que se llama controles, pero no controles coercitivos, sino para ver cómo va ese niño. De hecho hay una
ecografía que se toma a fines del primer trimestre del embarazo para ver si ese niño o esa niña viene neurológicamente mal desarrollado o con algún síndrome que implique que su educación como ser humano y su formación como ser humano a lo largo de su historia va a tener algunas particularidades. Entonces, Elizabeth se encuentra con María y dice que ella quedó llena del Espíritu Santo. Recuerden que el ángel Gabriel le dice a Zacarías que su hijo va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de aprender de que durante el Antiguo Testamento las personas eran llenas desde el Espíritu Santo como una experiencia externa. El Espíritu Santo venía y les daba fuerza, como en el caso de Sansón, les daba visión, como en el caso de los profetas, les daba valor y estrategia, como en el caso de Josué, incluso les daba largura de días y habilidades de liderazgo, como en el caso de Moisés y Abraham. Eso hacía el Espíritu Santo desde afuera, como una experiencia externa. Después de que Jesús, como se plantea en el Evangelio de Juan, sopla sobre sus discípulos y los llena del Espíritu Santo, o desde la experiencia de Pentecostés en el libro de los Hechos, que también lo escribe Lucas, el Espíritu Santo está como una experiencia externa, que se dice que tenían como unas llamitas, unas lenguas de fuego, una candela, como dicen nuestros hermanos maravillosos de América Central. Y desde esa experiencia uno tiene el Espíritu Santo ya adentro, en el corazón. Y es Él el que siempre te va diciendo si uno va por el camino correcto, si los pasos que vamos dando son los pasos que están diseñados como los mejores y los más apropiados para nuestra vida, y que podamos tomar las decisiones de manera lo más correcta posible. Entonces se dice que Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo, ella, y eso le permitió a ella exclamar: ¿cómo es que viene aquí la madre de mi Señor? Y le da la bienvenida y le da las gracias, y se siente ella feliz y dichosa al reconocer esta visita tan grande que es María, y de reconocer que María además ha creído lo que a ella le está ocurriendo y de lo que a ella le va a suceder de ahora en adelante, porque Elizabeth era ignorante de lo que le estaba ocurriendo a María. Eso es producto de lo que también podemos llamar una revelación sobrenatural. Y así ellas comparten. Dice que María se queda con Elizabeth hasta el final de su gestación. También se cree que no solo se queda hasta el final de su gestación, sino hasta la presentación de Juan en el templo. Pero Zacarías no baja hasta Jerusalén, sino que ahí en la región montañosa donde ellos estaban, en la región de Judea, probablemente en el sector del Monte Hebrón, había una sinagoga, y ahí lo van a presentar. Es importante para mí señalar que en el momento del alumbramiento María está presente. Eso significa que ella no dice que estaba sola con Elizabeth, tampoco dice que no estaba, pero en el momento del alumbramiento, al estar ella ahí presente, ella aprende el proceso del parto y de cómo se gestiona un parto en sí mismo. Hemos aprendido a través siempre de las películas, sobre todo si nosotros reconociéramos así como de corazón
cuánta de la información que tenemos en nuestra mente es cinematográfica, podríamos reconocer que mucha, yo diría que un 60% de nuestra socialización como humanidad responde a los estímulos cinematográficos que nos han llegado a nuestra vida desde películas para niños, películas para jóvenes y películas para personas mayores. Entonces, siempre se nos ha mostrado que en el momento del parto hay gritos y desespero, y no necesariamente es así. Sí hay una experiencia de contractural, llamémosle así, de la musculatura y también del sistema óseo, porque hay una cabeza de lo que le llamamos un bebé que tiene que pasar por el conducto, por el puente, por el camino vaginal hacia afuera. Claro que hay una experiencia, pero los gritos y estas escenas de pánico que vemos también responden a nuestra cantidad de miedos que se desarrollan y por supuesto a la falta de ejercicios. Entre más pasivo, más sedentaria en nuestra gestación, por supuesto la musculatura se va a resentir mucho más. Pero esta experiencia Dios la diseñó en nuestra corporalidad para que sea, y una vez que pase el proceso del alumbramiento, es decir, de este canal de oscuridad a la luz hacia afuera, ya el cuerpo lo olvida y no quedan resentimientos corporales como hematomas o moretones, como después pasa en una cesárea o como si yo tengo un accidente. El cuerpo lo olvida absolutamente, no queda ni una señal. Y pasa la experiencia del parto a la experiencia del amamantamiento, que es otra. Pero íbamos al momento del alumbramiento. María está allí también para aprender este proceso. Y hoy en día las mujeres en general, una cantidad importante, sobre todo las que vivimos como en este lado del planeta, hemos perdido ese aprendizaje. Hemos perdido el aprendizaje, por eso se llama Instruye también al niño en su camino. Las mujeres hemos desaprendido casi completamente el aprendizaje de nuestro desarrollo femenino, como nuestros ciclos menstruales durante el periodo que se conoce socialmente como el periodo fértil de una mujer, y hemos desaprendido el periodo de la plenipausia o de la menopausia o del envejecimiento. Desde que dejamos los ciclos menstruales, de ahí en adelante son hoy día territorios absolutamente desconocidos para las mujeres. No saben qué hacer, ni no sabemos qué hacer con estos periodos, y creemos que estos son periodos que están completamente vinculados a la medicina, y esperamos que la matrona, el ginecólogo y otros terapeutas lo resuelvan. Pero hay una cantidad de información que tiene que ver con nosotros y con este, llamémoslo así, como este volver a recordar y a aprender, para no quedar en manos de otros, porque Dios todo lo diseñó bueno y perfecto, más allá de la distorsión que el pecado nos ha generado. Él no puso una ceguera en nosotros o una, ¿cómo se llama esto? Cuando perdemos la memoria, una especie de lobotomía en nosotros, sino que debemos hacernos cargo de este aprendizaje. Hoy día creemos que solo las parteras, las matronas son mujeres que aprenden sobre el periodo de la gestación, del nacimiento y del puerperio.
¿Es un mundo solo para las matronas o solo para las parteras a través del chamanismo, las hierbas y la brujería? Tengo que decir, en mi opinión, de todo el camino que llevo recorrido y de los aprendizajes que Dios me ha dado a lo largo de la vida, que este es un tema de mujeres. Es un tema desde que las mujeres debemos tenerlo, al menos desde la teoría. Algunas lo hemos podido vivir, gracias a Dios, también a través de la práctica. Hoy día el nacimiento de un hijo en casa es una cosa ya como extrema. El nacimiento solo se considera en los hospitales, pero a lo largo de la Biblia los nacimientos no eran así. Estaban a cargo de parteras, es cierto, pero no siempre estaba la partera. Pero parte de la formación de lo femenino, llamémosle así, o de la socialización de las mujeres, era saber qué significaba ser mujer y hacerse cargo de los ciclos, del parto, del amamantamiento y de la vejez. Hoy día eso es un territorio para muchas mujeres árido, desconocido. Y sería interesante que las mujeres tomaran esta información como un bastión que les corresponde a ellas y no necesariamente a movimientos feministas, ancestrales, o patriarcales. Usted póngale el acento que quiera, pero si Dios nos dio la capacidad de concebir y parir hijos, también nos dio la capacidad de aprender con respecto a eso. Y parte de eso es hacerse cargo. Y que las mujeres le enseñemos a nuestras hijas a reconocer sus ciclos menstruales cuando tienen esta edad, comillas, de juventud y de madurez, y también de enseñarles qué les va a pasar cuando entran a la etapa de ya no tener sus ciclos, lo que se conoce en la vida social como el camino hacia la vejez de la mujer, porque la vejez no es precisamente entrar a la puerta de las enfermedades, es una etapa de madurez y de reposo, porque la palabra dice que en la vejez aún estaremos fértil y daremos fruto. Y yo, como individua, le creo a la palabra e intento de todo corazón obedecerla. ¿Ya? Porque le creo, por eso intento obedecerla. Y la palabra dice que es una lámpara a nuestro camino. Y puede sonar una frase romántica y bonita, pero si yo no la llevo a cabo, la verdad es que solo giro alrededor y no hay estos avances de los que hablábamos en peldaños hacia arriba o hacia abajo y en el trecho de camino que nos corresponde. Entonces, María, siendo muy joven, va donde Elizabeth, que es una mujer vieja, ¿sí?, adulta como yo ahora, y que tiene una experiencia de parto, y ambas son en esta experiencia de parto neófitas, pero igual Elizabeth tiene ya algunas experiencias de sus vecinas, tiene cierto conocimiento en el asunto, y eso les permite a las dos estar en el momento del alumbramiento de Juan el Bautista y pasar con éxito esa prueba, porque también es un desafío, ya desde pasar por el alumbramiento y luego levantarse de eso. Cuando uno tiene la experiencia de un parto, hoy día le llaman parto natural, también le llaman parto vaginal o parto ancestral, porque siempre le damos, nos encanta ponerle nombre a las cosas así para darle como un aire de snob o renovarlo, pero el parto es el parto, ¿ya? O el alumbramiento, o el dar a luz, o el parir. Es una experiencia que está diseñada para un proceso y después uno puede levantarse
y seguir haciendo su vida como ya estaba en este nuevo aprendizaje de la maternidad. Entonces dice, se le cumplió a Elizabeth el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes, al oír que el Señor había mostrado tanta misericordia, se congratulaban con ella, es decir, estaban súper contentos. Y dice, sus vecinos, sus vecinas, sus vecinos y parientes, los que vivían con ella, que eran familiares, pero además los que estaban ahí en la zona montañosa. Luego dice, hay otra traducción que no puedo tomar aquí y compartirla porque tengo el micrófono ahí sostenido en esa, pero dice que hasta ella que vivía en las montañas, lo vamos a leer más adelante, después hasta en las colinas se alegraron de eso. Luego dice, al 8º día fueron a circuncidar al niño, es decir, como se conocía parte del pueblo de Israel y en la tribu de Israel, lo que había era esta para diferenciarse de los gentiles, es decir, del pueblo no escogido, había que cortar el prepucio con un cuchillo especial al niño al 8º día, porque le iba a doler menos y porque no le iba a quedar en la memoria, iba a cicatrizar más rápido. ¿Ya? ¿Iba a llorar? Sí, probablemente iba a llorar de dolor, como cuando le ponen a las niñas aritos recién nacidas, también lloran de dolor. ¿Ya? Y en la circuncisión, además, era el momento en que se le reconocía públicamente el nombre a este nuevo ser humano. Por eso ella, como todavía Zacarías estaba mudo, ella dice, porque además la parentela, por tradición, esperaba que el primer hijo de Zacarías se llamara Zacarías. Entonces ella, ya el Espíritu Santo le había dicho, porque Juan todavía no podía decir nada, le había dicho que ese niño se iba a llamar Juan. No había todavía ningún pariente que se llamara así. Hoy día, en general, nosotros denominamos a nuestros hijos e hijas antes que nazcan. Nos preguntan, ¿y cómo se va a llamar? ¿Cómo le van a poner? Y nosotros decimos, le vamos a poner de tal nombre, ya sea porque nos parece significativo para nosotros, o porque su abuela, o porque su papá, o porque una amiga que quisimos mucho se llamaba así, o porque en alguna película nos gustó tanto, o porque en un libro nos gustó tanto. Sí, lo denominamos antes, pero en este tiempo el llevarlo al templo y pasar por el proceso de la circuncisión o el rito era además presentarlo en la sociedad de ese tiempo y decir, ahora que yo lo hago partícipe de este proceso, lo considero además integrante de esta comunidad y le doy sentido y significado. Pero la gente que fue al rito, porque no era una cosa privada, sino que ya una vez que nació todos supieron que había nacido y contaron el 8º día y fueron a este proceso que al fin a Elizabeth, siendo mayor, probablemente de 40 o de 50, quizás 60, y a Zacarías al fin le había nacido un hijo y estaban todos contentos. No, más de alguna también dijeron, ¿y cómo van a educar a este niño siendo mayores? Pero si Dios les da un hijo, también les dará la fuerza. Y le preguntaron a Elizabeth, a Zacarías por gesto, si él estaba de acuerdo con esta decisión que había tomado Elizabeth y que declaraba de manera pública si su hijo se iba a llamar como la esposa de él decía, y él pide una tablilla, un cuerito,
porque no es así como una cosa de piedra. Y escribe el nombre y dice que sí. En ese instante que él escribe el nombre, a él dice aquí la palabra, puede volver a hablar, se le desanuda la lengua, se le desata la lengua, los labios y puede hablar. Y eso todavía generó mucho más asombro en el vecindario, también temor, estupor, porque ya eran mayores, ya tenían un hijo con un nombre distinto, su padre estaba mudo y la gente, a todos nos gusta fantasear y especular y cada uno tenía su propia teoría, y una vez que Juan nace y Zacarías puede volver a hablar, dice, todos los que oían estaban impresionados y a la vez se preguntaban, ¿quién será este niño? Aquí en este país decimos cuando un niño trae una bendición mayor, el lenguaje coloquial dice que viene con la marraqueta debajo del brazo o con la estrella de la abundancia, cuando a este niño se le dan muchos regalos, o gracias a su nacimiento, no sé, su papá consigue un mejor trabajo, una mejor casa, o viene con una belleza particular. Aquí se dice que viene con una marraqueta bajo el brazo. ¿Por qué? Porque en Chile nos gusta mucho comer pan, ¿ya? Entonces la marraqueta bajo el brazo, es decir, él en sí mismo ya trae la nutrición, viene con esta parte del nutrirlo resuelto, ¿ya? Y Zacarías, una vez que logra abrir la boca y se circuncida Juan, él dice que canta en el templo delante de todos. Y en su cántico dice, quedó lleno del Espíritu Santo, también tuvo esta experiencia y habló delante de todos, profetizando, es decir, hablando hacia el futuro lo siguiente. Lo primero que dice es, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, como lo había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas. Recordar, como hablábamos el otro día, que el ángel le dijo que el niño iba a ser de gran gozo para el pueblo de Israel, que muchas personas se alegrarían por él y que iba a tener el espíritu del profeta Elías. Todas estas cosas se vaticinaban sobre Juan, estaban escritas acerca de él, lo que le daba una característica ya distinta. Voy a hacer un paréntesis acá. Cuando nosotros, usted y yo, hemos tenido la oportunidad de gestar un hijo, no siempre esta gestación está en una situación ideal. Es decir, no siempre nuestros hijos y nuestras hijas han nacido resguardados dentro de un matrimonio. Eso significa que cuentan con el sustento y la ayuda de un padre que lo va a respaldar con su apellido y con su provisión desde el momento que nace. Eso no siempre ocurre. De hecho, hay una cantidad importante de casos que no es así, ya sea porque la persona se va, porque tiene que trabajar, porque ya tenemos muchos hijos y este hijo que nace no es necesariamente un hijo deseado, porque hemos tenido este niño para ver si salvamos este matrimonio y claro, como que un rato nos embelezamos con esta guagüita, pero el matrimonio no logra salvarse a través de esta guagüita. Ocurren muchas cosas a través del nacimiento de un niño y sobre todo
si el niño no es deseado. Y en este nacimiento, cuando el niño viene, nosotros proyectamos hacia él algunas cosas con nuestras palabras, con nuestra boca. Zacarías hizo lo mismo porque él estaba lleno del Espíritu Santo y estaba no solamente contento porque podía hablar, había reflexionado duramente durante 9 meses. Él bendice a Dios, pero a veces a nosotros no nos ocurre. Y es importante que sí nos ocurra, que a pesar de que nuestras circunstancias se vean difíciles, lo que proyectemos sobre nuestros hijos y nuestras hijas una vez que han nacido, que sea siempre de bien. Recordar que Zacarías y Elizabeth eran personas mayores que vivían en una zona montañosa, como hablábamos la semana antepasada, de una geografía difícil, pero además el pueblo de Israel estaba siendo dominado por el Imperio Romano y tenía un rey que no era precisamente completamente amigo de Israel. Era un rey que quería ser por sobre todo reconocido y admirado. Y por lo tanto lo que Israel estaba viviendo en ese momento era lo que hoy día entenderíamos como una situación de opresión, de pobreza, de desigualdad, ¿sí? No era una situación ideal, no existe una situación ideal, y por eso he venido mostrando ciertas relaciones familiares y ciertos nacimientos, porque nunca hay una situación perfecta para que nuestro hijo o nuestra hija venga al mundo, pero eso no es razón para que yo no forme a mi hijo o a mi hija en un amor sólido, de manera sustentada y con valores altos. Es decir, mis valores tienen que estar sustentados en Dios, porque si solo están sustentados en teorías humanas, tarde o temprano estas teorías humanas son sobreseídas por otras teorías humanas o superadas. Por lo tanto, el estándar siempre es muy pequeño. No hay una situación perfecta. Ojalá que estemos viviendo un matrimonio basado en la palabra, pero si así no es, ojalá que nuestro matrimonio esté sustentado en el amor, de modo que cuando venga, como dice la palabra, la lluvia, la tormenta y nuestra casa sea azotada, nuestra misma casa pueda mantenerse, que podamos criar a un hijo y sostener a una hija en situación de abundancia, de salud, de enfermedad, de riqueza, de creatividad, y también en tiempos de aburrimiento, en tiempos de desidia, porque la vida es todo eso. Viene en el proceso vital, viene eso. Viene el tiempo de un calor rico de verano, pero también viene el tiempo del calor que nos agobia cuando caminamos. Viene un tiempo de una lluvia maravillosa como la que hemos vivido, y aquí en este país hacemos sopaipilla, que es una masa frita de zapallo con harina, y tomamos tecito, y es rico escuchar la lluvia y tener calorcito, pero también para muchos la lluvia ha significado en este momento dolor, porque han perdido sus casas, y si estoy viviendo en situación de calle todavía es mucho peor, porque viene el frío. Hemos vivido tiempos de otoño donde tenemos para cosechar, pero también tiempos de otoño donde no hemos tenido para cosechar y no podemos compartir esta cosecha ni vender la cosecha para tener recursos para el invierno. Todo eso pasa en la vida. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. La vida tiene situaciones, momentos extraordinarios, pero también tiene momentos muy difíciles, de enfermedades inesperadas, de accidentes, de cesantía, de momentos difíciles con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro cónyuge, pero es el amor.
Y la palabra de Dios con sus valores, que son eternos, que no cambian, donde nos podemos sostener. Y podemos sostener a nuestros hijos y decirle que aunque ellos vayan al colegio, que aunque se eduquen y se formen y después puedan tener ellos su propio sustento a través de lo que recogieron en la universidad, en un instituto o en un don extraordinario que ellos tengan y les permita vivir, es en la familia donde ellos podrán tomar la posta y educar y formar en bienestar a su propia descendencia, pero que siempre van a tener momentos complejos y nosotros nos corresponde mostrarle que también los momentos complejos van a pasar. Todo pasa, pero necesitamos este sustento y es en este sustento donde Zacarías eleva este cántico extraordinario y dice que Dios se ha acordado de su pueblo. Recordar que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años, 10 generaciones de silencio de Dios, en que Dios no dijo nada. Dijo, bueno, si ustedes quieren a su manera, ahí tienen a su manera, ¿ya? Y a su manera yo voy a estar aquí mirándolos en reposo porque ustedes lo han querido así, pero los amo tanto que voy a esperar este tiempo y en 400 años después les voy a enviar, voy a cumplir mi promesa, porque en mí, desde Dios, yo no cambio. Ustedes cambian porque están sujetos al tiempo y al espacio, yo no. Y por eso es el cántico tan extraordinario de Isaías, darse cuenta de que Dios ha visitado a su pueblo después de 400 años y los ha considerado a ellos, los viejitos montañeses, a ellos que no eran relevantes, que no estaban en el palacio como estaba Herodes, que no tenían puestos de seguridad como algunos fariseos, algunos escribas, algunos saduceos. No lo tenían, estaban ahí en la montañita, ¿sí? Y Zacarías sigue diciendo, nos salvará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Sus enemigos en ese tiempo eran todos los que habían conquistado a Israel, desde los asirios, los babilonios, los griegos, los helenistas, los romanos. Él tiene esa certeza de que este reino que Dios va a traer es un reino terrenal, como había sucedido antes cuando Israel estuvo unificado y logró su máximo apogeo. Él tenía en su corazón esa esperanza. Ha recordado su santa alianza y el juramento que hizo a Abraham nuestro padre de concedernos, librarnos de nuestros enemigos. No me lo sé de memoria, lo tengo que leer, pero también lo leo de manera resumida, para poder servirle sin temor a que nos maten, sin temor a que nos opriman, sin temor a que nos sigan invadiendo, porque los templos en el tiempo de los griegos, cuando los conquistaron, fueron intervenidos y hicieron de las sinagogas israelitas o judías gimnasios. Y para ellos eso era una abominación y los griegos no tenían problema en comer cerdos y muchos hicieron esto de comer además carne de cerdo dentro de las propias sinagogas, lo que para los más acérrimos practicantes de sus tradiciones religiosas era realmente un horror. Y le dice a su hijo específicamente, profetiza sobre su hijo y le dice, tú, niño, mi Juan, serás llamado profeta del Altísimo. No serás llamado el Altísimo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, mediante y hacer que el pueblo conozca la salvación
mediante el perdón de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que hará que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Zacarías habla del perdón. Eso lo vamos a tocar en un momento más adelante, pero lo vamos a dejar ahí. Zacarías habla del perdón, de lo importante que es, porque además dice que el que vendrá va a traer luz para los que estamos en tinieblas, caminando en tinieblas. Y si caminamos en tinieblas, todo lo que vamos a hacer va a estar cubierto de esa falta de luz. Y finalmente dice, el niño crecía, Juan Bautista, crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares inhóspitos hasta el día de su manifestación en Israel. La otra traducción, que está arriba sosteniéndome el micrófono amorosamente, dice que después que Zacarías hace este cántico, esta proclamación, delante de todo el templo o la sinagoga, me llama la atención porque dice que la noticia o la gente se alegró hasta en las colinas. Ayer, con ayuda de mi esposo, siempre con ayuda de mi esposo, porque no solo dos cabezas piensan mejor que una, o cuatro ojos ven mejor que dos, sino porque mi esposo tiene muchos talentos y yo recurro a ellos para a veces acortar mi tiempo de investigación. A él le gusta mucho, entre los dones que trae mucho, la geografía, y la entiende. Yo la he ido entendiendo a lo largo del tiempo porque en el colegio me sonaba muy vacía por mi mente concreta. Entonces, como me explicaban a través de los libros, yo, claro, podía memorizarla, pero la memorizaba, la volteaba en la prueba y después se me borraba porque no la entendía. A lo largo de mis años en que he tenido el privilegio de recorrer mi país, que es largo y suele ser bastante caro recorrer mi país, me he dado cuenta de lo que significa la geografía. La zona costera, los valles transversales, los valles longitudinales, la cordillera, la precordillera, el litoral central, eso. A ver si no se ve mucho. ¡Ay, qué fome! Por aquí, no, porque me tapa la luz de acá. Aquí dice sierra, aquí dice montaña. Lo voy a subir un poquito. Aquí, en esta zona, no, como yo veo al revés aquí dice montaña, ¿verdad? Más arriba dice sierra y más arriba dice cordillera. Esta es la montaña y el valle. Vamos a decir que en esta parte vivía Zacarías con Elizabeth y a esa parte donde subió Isabel. Voy a correr un poquito. Tengo que correrlo al revés. Ahí me cuesta. Perdónenme. Y dice que la traducción de arriba, que cuando una vez que Zacarías hace este cántico, se supo hasta en las colinas y en la llanura todo lo que a ellos les había ocurrido. Es decir, miren la cantidad de metros, lo vamos a llamar así, porque ¿para qué vamos a decir tantos kilómetros? Lo que les había ocurrido. Por lo tanto, quiere decir que en ese tiempo lo que ellos vivieron fue algo que se comentó en muchas partes, en muchas sinagogas, en muchos poblados. También lo deben haber escuchado los conquistadores romanos y quizás Herodes en su momento. O sea, lo que pasó fue el evento privado, también fue un evento público. Y también dice que Isabel luego baja, estuvo desde el tiempo de la gestación,
subió a ver a su prima y estuvo 3 meses con ella hasta el alumbramiento y bajó. O sea, ella ya tenía le llamamos aquí una guatita de 3 meses. Ya se le notaba su embarazo, debe haber bajado de 3 meses y medio, 4 meses. Otra vez cuando José la descubre, pero eso es tema de otro programa. Pero dice que el niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares inhóspitos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Herodes, que está escrito en Mateo, manda matar a los niños producto del nacimiento de Jesús, manda matar a todos los niños menores de 2 años, ellos se llevan por aproximadamente 6 meses de diferencia. Esa noticia de la muerte de los niños que afectó a Jesús también afectó a Juan. Y es probable que de ellos viviendo en una zona montañosa desértica y siendo conocido por todos sus vecinos lo que a ellos les había ocurrido y que tenían un bebé chiquitito, ellos tuvieron que huir mucho más a la profundidad del desierto y de las montañas, de modo que los soldados romanos o la policía también, lo vamos a llamar así, no solo, sino que aquellos que finalmente se pasaron para el lado romano y trabajaron para ello, no los lograran alcanzar. Y Elizabeth y Juan fueron los únicos que estuvieron en la crianza de Juan, y por eso que después lo vamos a ver al otro capítulo, en el tiempo en que él ya era un joven y un adolescente, tenía las características alimentarias y de vestimentas que él poseía de manera específica. Lo voy a también tocar de manera tangencial, pero lo vamos a hablar la otra semana. Hace un tiempo atrás, yo no sé si 3 o 4 años, con mi esposo tuvimos la oportunidad en tiempos de pandemia de estudiar con el doctor Adolfo Reutemann, que es el que está a cargo de cuidar, el curador de los rollos qumramitas allá en Israel. Nosotros no fuimos a Israel. Hicimos este curso por internet con un colegio que se llama el Moriah Center y que ustedes lo pueden buscar. Y él nos hizo un taller, nos dio un curso acerca de los esenios, porque también hay varias teorías que dicen que Juan el Bautista era esenio, pero él, que es un estudioso de este proceso, nos contaba que en realidad no podía ser Juan el Bautista específicamente esenio, porque las comunidades qumramitas que habían en ese tiempo, lo que se hacía con las comunidades qumramitas, ellos eran seres, hoy día le llamaríamos muy austeros, que se dedicaban a estudiar y a transcribir, que también en el tiempo en que Jerusalén fue destruida en el año 70 también los destruyeron, pero ellos lograron esconder algunos de estos rollos en algunas cuevas, rollos que probablemente ya no eran usados por ellos, se escondían en jarras en unas cuevas y se enterraron, y es lo que permitió encontrarse mucho tiempo después. Y también se han encontrado zonas arqueológicas donde ellos probablemente estuvieron, y se han encontrado restos de tinteros y de plumas que les han hecho lograr entender y armar todo este puzzle arqueológico y paleontológico del pasado. Se piensa que se llevaban niños de distintos lugares a estos
asentamientos, porque no quiero usar la palabra monasterio, pero no tengo en este momento la palabra específica, se los llevaba a estos asentamientos para que fueran formados de manera permanente por ellos y después ellos se quedaran ahí, y los de las comunidades qumramitas no salían a la ciudad porque ellos finalmente vivían a espaldas de este, comillas, Israel moderno, que era el que estaba siendo desarrollado en los tiempos de Jesús. Ellos no tenían una conexión. A eso me refiero con que vivían a espaldas. Por lo tanto, no es que Juan el Bautista hubiese sido educado por ellos, porque de ser así, Juan el Bautista nunca habría bajado a Israel a bautizar al Jordán. Perdón. Ya es lo que plantea el doctor Adolfo Roifman, aunque sí reconoce que él es tiene como esta influencia del desierto, del lugar donde él se formó. Perdón, voy a tener que toser otra vez. Ya, muchas gracias. Yo podría cortar esto y no sacarlo como a la grabación, pero me parece también deshumanizarme tanto. Hoy día las grabaciones son la gente no tose, no respira, no toma agua, y yo todavía me considero humana, entonces es como parte de mi proceso. Entonces, esto era de manera tangencial, porque Juan el Bautista sí fue educado por sus padres, pero de esta manera. Tuvo que huir, igual que Jesús, que huyó por el desierto a Egipto. Él huyó por el desierto hacia las profundidades del desierto. Y vamos terminando ya. Yo quiero bendecirlos, no solo porque me ven a mí, ya quiero bendecir sus vidas, independiente de que me vean a mí o no. Cada cosa que nosotros hagamos y dejemos de hacer por nuestras hijas y nuestros hijos es relevante para sus vidas, es trascendente. Hoy día vivimos en un modelo de sociedad en que podemos tener nuestros comentarios a favor y en contra, pero ese modelo de sociedad en la que vivimos, hoy día nosotros y nosotras en nuestro rol de adulto también lo hemos cimentado, justificado, potenciado y destruido. Y cualquier adjetivo que yo le pueda poner a los niños hoy día, a los jóvenes hoy día, también soy parte de eso que estoy adjetivando. Si me parece que los niños están siendo bombardeados por las redes sociales, yo soy parte de ese bombardeo, porque yo les pasé un teléfono, una computadora. Les enseñé a jugar en las redes para que no salieran a jugar. Si siento que los niños son sedentarios, están sometidos a un tipo de alimentación, yo se las di. Esta generación es la generación de recambio. Nosotros y nosotras somos la generación de recambio de nuestros padres y madres, y seguro que hemos querido hacer las cosas o vivir de una forma mucho más íntegra de la que nos parece que ellos vivieron y nos educaron. Pero el resultado de eso que nosotros anhelamos para potenciar lo que nuestros padres depositaron en nosotros o para diferenciarnos de ello, lo vemos en nuestros hijos y en nuestras hijas. Así que, antes de adjetivar lo que vemos alrededor,
recordar que nosotros también somos todos los días protagonistas y hacedores de ello de manera activa o pasiva. Padre de misericordia, tú que nos amas de una manera inimaginable e inconmensurable todos los días y a cada momento, y que en tu amor lleno de misericordia nos tienes una paciencia maravillosa. Quiero agradecerte por este nuevo programa que me has permitido desarrollar, porque eso quiere decir que me has dado una semana más de vida, y en esa semana todos los días me has mostrado algo y me has enseñado, y yo hoy día puedo compartirlo con otros hombres y mujeres que generosamente disponen de su tiempo para escucharme, para llevar a cabo esta asignación que tú me diste, a través de compartir mi vida con niños pequeños de educación parvularia, con jóvenes y con adolescentes. Gracias, Señor. Bendecimos a cada una de las familias que hay detrás de cada una de las personas que nos están escuchando. Te pedimos que seas tú, Señor, dándoles sabiduría, dándoles gozo, dándoles esperanza y dándoles por sobre todo, discernimiento, porque en cualquier adjetivo que le queramos poner al tiempo que hoy día estamos viviendo, tú estás a cargo, Señor, de derramar tu amor, porque tu amor no ha cambiado y tu sabiduría tampoco. Muchas gracias, Señor bendito, por este tiempo, por esta nueva semana que vamos a caminar, que vamos a vivir, y por todo lo que nos has mostrado. Gracias, Señor. Bendecimos a cada una y a cada uno. Que vivan una semana extraordinaria. Que el Señor les dé todas las herramientas necesarias para poder superar los desafíos que los días nos van a traer, y que por sobre todo nos dé alegría, alegría de vivir. Bendiciones.